platicando con Enrique Rovirosa Miramontes, él es economista y consultor. Bueno, estamos dando una repasadita aquí a la situación del mundo, de este mundo globalizado, donde de alguna manera dicen que ya no es un mundo que tan lejano, ni tantos kilómetros, que pues, ¿me entiendes? Estamos en casi cualquier parte del mundo, en más o menos 12, 14, 15 horas, estás casi en cualquier parte del mundo. Yo te dijera, con el internet y con todo eso, pues una información mundial tremenda, un comercio globalizado imparable. Entonces, aquí entra otro asunto que quiero que nos platiques, Europa, ¿no? Estaba yo viendo el crecimiento de Europa, de la zona euro, le llaman ellos, 1.7 calculan 2011, 1.8 2012, 1.9 2013, o sea, la perspectiva de este año y los que siguen, tocayo. El motor de la economía de ellos, dicen, prácticamente de todo esto, el 0.8 se lo dan a Alemania, o sea, prácticamente dicen, la mitad de todo esto lo mueve Alemania. Pero te dan Italia los 3 primeros meses de este 2011. Italia, 0.1%. España, 0.3%. Grecia, 0.8%. Francia, 1%. O sea, y con todo respeto a Francia, ¿no? Que podríamos pensar que siempre está punteando en muchas cosas, ¿no? Pero una economía terrible, ¿no? Grecia recibe un apoyo de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional de 12,000 millones de euros para que pueda caminar. ¿Qué dices tú? La economía de Europa, en efecto, está caminando gracias fundamentalmente a la economía de Alemania. Alemania durante muchos años, recordarás, estuvo apretándose el cinturón con eso de la reunificación, les pegó muchísimo, tuvieron tasas de crecimiento. Hay quien dice que es la mejor economía del mundo. Tuvieron tasas de crecimiento, llegaron a tener tasas de crecimiento negativas, sin embargo, durante muchos años también esa falta de desempeño positivo se debió a que siguieron una política de austeridad muy fuerte. Fueron criticados en su momento durante mucho tiempo de manera, dijéramos, fuerte por el resto de los países de Europa, porque Alemania no hizo nada en términos de incrementar su gasto público. Fue muy racional en cuanto al uso del recurso y pues prácticamente evitó endeudarse. Pero gracias a esa política que siguió durante prácticamente una década de gran austeridad y de mucha responsabilidad en el manejo financiero, hoy les está poniendo el ejemplo a todos los demás. Y de hecho, no solamente en Europa, sino al resto del mundo, específicamente al caso de Estados Unidos. Por eso no creas que les gusta mucho a los norteamericanos ver que el repunte de Europa se deberá fundamentalmente al caso de Alemania, puesto que de alguna manera les está diciendo esto es lo que tienen que hacer ustedes, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos hace una década de ajustarnos el cinturón y ser muy responsables con el gasto público, esa es la única manera de salir adelante. Ahora, los otros países, pues el caso de España, Grecia y Portugal, pues son países que están prácticamente en bancarrota, ¿no? Por años de falta de austeridad y de un manejo presupuestal, diríamos, o dirían muchos, hasta irresponsable, ¿no? Gastaron de más, se endeudaron, crecieron sus burocracias como locos, y llegó un momento en que pues ya no le siguieron prestando porque ya no podían mantener, dijéramos, bajo condiciones sanas ese crecimiento de la deuda y se les vino el frenón que ahora lo están reflejando con tasas de crecimiento prácticamente de cero, ¿no? Porque 0.3, 0.8, pues prácticamente estamos hablando de cero. Entonces hay muchos países con crecimiento cero o cercano a cero y solo unos cuantos que se están librando porque hicieron las cosas bien antaño y en términos ya de una comunidad pues se ve un resultado, si tú quieres, muy lento o muy bajo, pero que está reflejando los años de irresponsabilidad que tuvieron muchos gobiernos, ¿no? Bueno, fíjate que voy a tocar este punto de las drogas con una visión global, ¿no? Para no
Pues obviamente para todos nuestros teleauditores es muy entendible y muy comprensible lo que estamos viviendo en México, pero yo te dijera ahorita, hay una Comisión Global de Políticas sobre Drogas, ¿no? Donde están personalidades, expresidentes, entre ellos Zedillo, algunas pensantes o gente de mucho nivel a nivel mundial, y ellos hablan de que tenemos que tener cambios urgentes en el manejo de las políticas contra la droga. Y hablan de despenalizar el uso de la marihuana. Entonces ellos hablan de que pues, esto nos ha llevado a un fracaso mundial de la guerra antidrogas. Pero obviamente la primera respuesta pues, fue Estados Unidos, no vamos a legalizar ninguna droga, obviamente México en el mismo tenor y muchos de los países involucrados con los problemas de droga dijeron no vamos a regularizar ni la marihuana ni nada. Entonces, Tocayo, yo te dijera, algo nos está pasando a nivel global, o sea, no sé si me entiendas, sería la crítica. La gente pensante y todo dice, pues está mal la estrategia. Y la gente que está operando dice, no podemos hacer nada. ¿Qué piensas? Bueno, el tema de las drogas y de la despenalización es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Es decir, tiene efectos económicos, efectos políticos, efectos sociales, tiene mucho que ver con la moralidad que se practique desde los órganos de gobierno, así como desde las iglesias que predican en las distintas sociedades donde se presenta el fenómeno o el problema. Yo te diría, desde nuestra particular perspectiva, es de que las drogas deben de legalizarse. Pienso que eso es la mejor porque hasta ahorita los resultados de la no regularización de este mercado, lo único que está teniendo son altos costos sociales en términos de pues el encarcelamiento por el uso de las drogas, ¿verdad? Que ha saturado los sistemas penales de la mayor parte de los países donde se penaliza el consumo, y estoy hablando específicamente del caso de Estados Unidos o incluso en el caso nuestro, ¿verdad? Donde el uso de las drogas, pues además del problema de la narcoviolencia que se genera, pues genera un problema de que la gente que las usa se desvirtúa, se desvía, comete ilícitos y finalmente termina penalizada, encarcelada, ¿no? Y eso tiene un costo muy elevado, ¿no? Mantener las prisiones con gente que nada más usa y no que ha cometido necesariamente delitos graves, pues satura los sistemas penales, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues diría uno, lo mejor es regularizarla para que la gente no sea castigada por el solo consumo y se les vea como cualquier otra persona con adicciones, con problemas de adicción, como es el caso de la gente que utiliza alcohol, ¿verdad? Los alcohólicos, en vez de que los metamos a la cárcel, pues lo que hacemos es rehabilitarlos y buscar la manera de que se vuelvan nuevamente productivos socialmente hablando. Entonces, hay un grupo muy importante de intelectuales y de políticos a nivel mundial que piensan, me incluyo entre esa corriente, de que lo mejor sería legalizar el consumo de las drogas, no solamente desde el punto de vista que vamos a despenalizar a quien las utiliza, sino también desde el punto de vista de garantizar que la calidad de lo que consumen es dijéramos, aceptable, ¿no? Porque uno de los problemas principales que se tienen en el mundo es que lo que provoca las locuras de mucha de la gente es porque no hay control sobre la calidad de lo que se consume. Entonces están consumiendo veneno, que algunos dicen les funde el cerebro, ¿no? Entonces, y eso es porque en el mercado se vende todo tipo de productos que no tienen ningún control de calidad. A veces te dan veneno, ácido muriático y con amoníaco y unas mezclas ahí medio raras que te destrozan. Te están quemando todo el cerebro y las neuronas. Exactamente, y no sé qué entonces la gente se vuelve loca, ¿verdad? Es decir, genera locura, es una verdadera locura producto de que destruye el cerebro. Y esa es la gente que agarra y asesina de repente a niños, ancianos, a madres, padres, hermanos, hijos, producto de esa situación. Entonces, aparentemente lo mejor sería legalizarlo. Ahora, ¿qué tipo de drogas? Pues eso ya sería otro problema. No hay quienes hablan de que sea la marihuana.
¿Por qué la marihuana? Porque está comprobado, hasta ahorita hay estudios fehacientes que dicen que la marihuana no provoca los daños que provocan incluso otras drogas legalizadas como es el alcohol. O sea, según los estudios científicos que hay, yo no los he hecho, pero según parte del grupo que... Son menos dañinos. Son menos y dañinos. no es gente agresiva. Así es, no provoca agresividad, por el contrario, incluso hasta es un remedio para muchas enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería la respuesta desde el punto de vista de alguien que opina. Por ahí, hemos encontrado la inversión extranjera en México. Nosotros dependemos mucho de la inversión extranjera, porque antes de lo que fuera el sector maquilador, pues antes lo veíamos como, pues era para una región fronteriza. Ahorita se lo pelean, los países se pelean a nivel país y el desarrollado y no desarrollado, y todos pelean maquila. No te quiero decir los más pobres, más pelean la maquila. En nuestro mismo México lo peleamos, en los 32 estados prácticamente estamos peleando la maquila. Ponle que 20 sean más agresivos, 20, 22 son más agresivos para atraerla. Los 5 municipios de Baja California nos peleamos entre nosotros la maquiladora. Y hay cifras a nivel global, a nivel México, donde pues dicen, Baja California nos mantenemos, hemos crecido un poco, pero a nivel nacional no es así, te dice. Y no es así porque la inseguridad nos afecta. Esta imagen pública que tenemos a nivel global nos ha hecho daño. Entonces, la iniciativa privada dice que sí. Los datos oficiales del gobierno en México, el gobierno federal sobre todo, dicen no. Yo te dijera, ¿tú qué piensas? ¿Ha afectado la seguridad de nuestro país? Definitivamente sí. Te lo digo así sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, ¿no? Y no solamente te lo dice tu servidor, sino que lo señalo en base ya a estudios que se han presentado por distintas organizaciones, tanto públicas como privadas. Me refiero a organismos internacionales, por un lado, y por otro, instituciones financieras, las propias calificadoras internacionales, bancos internacionales que dicen que definitivamente la inseguridad en nuestro país está afectando el crecimiento económico. La última cifra habla de que está ocasionando el equivalente a un 1.5% de crecimiento del PIB. La inseguridad está teniendo... De crecimiento. O sea, no crece el PIB en 1.5% más como resultado de la inseguridad en el país. Esa es la cifra más, reciente que se tiene y la que tiene, las bases suficientes como para indicar que en efecto así sucede. El gobierno obviamente quiere minimizar el problema, pero pues es un hecho, ¿verdad? De que dime tú quién va a invertir en un país donde en cierta manera pues las garantías individuales están ahorita en entredicho, ¿verdad? Y donde Baja California nos vemos como una luz, porque si pensáramos en Tamaulipas, si pensáramos Monterrey, si pensáramos en Chihuahua, oye, lo que digo, eran estados pujantes amanando poder. Incluso el caso de Monterrey, ¿verdad? Donde la inversión ya no solamente extranjera, sino la inversión regional, local, se ha frenado como consecuencia de lo que está sucediendo a últimas fechas. Muchos empresarios mexicanos que han optado por dejar su residencia en el país e irse a vivir en el extranjero. Están en Texas, están en California, ciudades específicas, Houston, San Diego, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ya no se sienten seguros en nuestro país, ¿verdad? Por los secuestros, porque hay de repente balaceras en la calle y puedes ir tú caminando en tu coche y de repente pues alguien te pega un balazo, ¿no? Entonces, definitivamente eso está afectando, junto con otras situaciones que están relacionadas a la narcoviolencia en el país, pero que están afectando la actividad económica diaria, ¿no? Me refiero en específico a ciertas acciones que ha adoptado el gobierno tendientes a combatir, por ejemplo, el lavado de dinero, como es las recientes acciones para controlar el flujo de dólares en la frontera y en todo el país, ¿verdad? Donde se elimina la posibilidad de hacer transacciones en efectivo, los cambios en cuanto a la operación de compras por arriba de 100,000 pesos,
o en su caso el control vehicular de Estados Unidos hacia México a través del programa SIAVE, o incluso pues a través de un control mayor, por ejemplo, en lo que se refiere a la expedición de permisos para visitar y entrar al país, ¿no? Así es. Por parte de las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Sí, fíjate que la Secretaría de Relaciones Exteriores nos tiene asustados, sobre todo a los inversionistas chinos, ¿okay?, que tratan de venir a México, específicamente a Baja California, Mexicali. Nos asusta la política que han tomado en los consulados, en la embajada en China, de no dejar venir ni al inversionista, ¿no? Sí, pues es parte de esta situación, ¿verdad?, que está viviendo el país, donde ya se ve, como dice el dicho, ¿no?, moros con tranchetes, ¿no?, en el sentido de que pues alguien que viene al país para en un momento a realizar una actividad económica que nos beneficia, pues no se piensa que está tratando de alguna manera de meter ilegales, no sé, y entonces se le pone freno, ¿verdad? Y así como es en el caso de los chinos, pues es hacia la actividad económica en general, ¿verdad? Porque en vez de darle facilidades a las empresas para que inviertan, pues cada vez vemos más dificultades, ¿no?, en términos de estas disposiciones de seguridad. Por ejemplo, los retenes militares, ¿no? Yo soy una persona que siempre he señalado que no son positivos para el país. Óyeme, estar frenando durante 2 horas, por ejemplo, si vienes de San Luis a Mexicali en la noche, hay filas de 2-3 horas para los camiones de carga. Si un camión que viene del interior, que va hasta Ensenada, pues tiene que pasar por el de San Luis, tiene que pasar por el de La Rumorosa, tiene que pasar por el de Tecate. Cuando ponen el de Tecate, o el de Tijuana, o el de Ensenada, pues multiplica esas horas que pierde, mínimo 12 horas ahí esperando en los retenes, pues es un costo adicional. Entonces eso va en contra de la actividad económica, ¿no? Y eso es producto de la narcoviolencia que vive el país. Fíjate que no voy a tocar el tema de la pobreza porque está muy manoseado, sobre todo a últimas fechas. Pero te voy a tocar el tema de la riqueza en México. Me encontré un dato muy interesante. 11 mexicanos acumulan la riqueza del 13.3 del PIB nacional, del Producto Interno Bruto de México. 11 mexicanos. Y el 10% de los hogares mexicanos acumulan el 41.3%. Es decir, estamos hablando de que el 10% de los mexicanos tienen el 54.6% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, ese es un problema que se ha mencionado desde hace mucho tiempo en el país, ¿verdad? El problema de la injusta distribución del ingreso. No de la riqueza, del ingreso, en cuanto a que toda la actividad económica que se genera finalmente se queda en unas cuantas manos, gracias a que no existen los niveles de competencia que debieran de haber, y que por lo cual se ha criticado mucho la actuación de todos los gobiernos del país, ¿no? Es decir, se sigue protegiendo la actividad monopólica o oligopólica, lo cual da lugar a estas fortunas inmensas que se han generado y que se siguen generando mientras las condiciones no cambien, ¿verdad? Por cierto, de esas 11 familias que mencionas que tienen el 13.3% del ingreso, pues no hay que olvidar que ahí uno de los más destacados tiene el 10, tiene cerca del 10, ¿no? Que es el caso de el 9-10. No, sí. Pues se habla del 7, el 8%, ¿no? Que es el caso de Carlos Slim, ¿no? O sea, el 4 el 5%, el 4 o el 5% restante está entre las otras 10 familias, ¿no? O sea, él tiene más de la mitad de ese 13 punto y pico por ciento. Bueno, yo te dijera, un pleito muy grande, muy sonado. Televisa Azcárraga, Azteca Salinas contra Telmex Slim. Es decir, el triple play, ¿no? Es decir, internet, teléfono y televisión por cable. Donde el señor Slim pues tiene una ventaja enorme porque tiene pues todo el país prácticamente cableado, por decirlo de alguna manera, donde él no tendría ningún problema en manejar un cable altamente competitivo. Pero pues también por el lado de él dicen, pues tenemos la telefonía más cara del mundo, tenemos los celulares con el tiempo aire más caro del mundo, y las televisoras pues se defienden como pueden, dicen, no le van a dar el triple play a él. Es decir, un pleito entre los elefantes donde los
los que estamos aquí abajo, pues deberíamos de gozar algo de esto y ganar, ¿no? No sé, que sería el resultado lógico del gobierno. ¿Qué piensas de esto? Bueno, en efecto es un pleito entre elefantes, ¿no? Porque es el grupo de tres que se están peleando entre ellos, ¿no? Por una concesión que representa muchos, dijéramos, intereses desde el punto de vista de permitir que los, dijéramos, mexicanos tengamos una tercera opción, ya no solo de TV Azteca y Televisa, sino, llamémosle en este caso, Slim, ¿no? La opción de Slim desde el punto de vista de la programación de televisión. Eso sería muy bueno para todos nosotros. Sin embargo, pues en este caso el interés del duopolio, porque no se le puede llamar de otra manera más que duopolio televisivo, a TV Azteca y Televisa, pues no quieren que entre un tercero, ¿no? Primero evitaron que entrara la cadena esta hispana de los Estados Unidos, Telemundo. Hicieron todo lo posible y durante años lo boicotearon hasta que finalmente este último se desistió de seguir buscando entrar a México. Pero ahora se enfrentaron a Slim, que dice, pues yo tengo todo para entrarle, ¿y por qué no le voy a entrar? Y entonces pues se fueron contra él y hasta ahorita lo han detenido. No sabemos por cuánto tiempo, esperemos que por el bien de México no lo detengan mucho tiempo en cuanto a la parte de televisión. Pero por otro lado está la parte de la telefonía y ahí sí tienen razón los demás. O sea, también hay que aflojar ese nudo que tiene Telmex. En un monopolio. En un monopolio práctico. Digo, no es un monopolio de facto, pero es uno de hecho, ¿no? O sea, ¿no? Nadie tiene su infraestructura, nadie llega a todas las casas más que ellos. Ahora, yo te aprovecharía aquí también, porque dicen que en México tenemos trabado el motor, ¿sí? Es decir, no arranca todavía, porque el mercado interno de México tampoco nos ayuda. Y hablan aquí, ¿verdad?, que tenemos problemas, retrasos de la obra pública, el gasto de capital, ¿me entiendes? Las compras al gobierno tampoco se dan en tiempo y forma, y hay lo que le llaman ellos, pues que el gasto que tienen las mismas secretarías, sobre todo comunicaciones y las grandes, no se da y no se ejerce, tocayo. Entonces, eso también, este motor interno no arranca. ¿Qué piensas ahí? El motor interno no solamente es el gasto gubernamental, aunque es muy importante. Es muy importante, sobre todo en una crisis. El motor interno que queremos y al que nos referimos cuando hablamos de él los economistas, nos referimos al consumo interno. Aquel que realizan los mexicanos, aquel que puede realizar cualquier persona como consecuencia de tener un ingreso más que suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y que eso le permita hacer otras compras adicionales para que el mercado nacional crezca. México en los últimos 30 años le apostó una política orientada hacia un modelo abierto. O sea, ¿eso qué significa? Un modelo que dependería básicamente del sector externo, sector exportador, importador. Y hasta ahí pues nos hemos vuelto ultradependientes específicamente de la economía norteamericana. Entonces fíjate, ahorita con la perspectiva de la que hablábamos de qué es lo que le va a pasar a la economía norteamericana, pues las expectativas para México no son de todo favorables. Ya incluso muchos economistas estamos considerando o reconsiderando esas cifras del 4.43 o del 5% que se llegó a mencionar incluso por algunos más, como posible tasa de crecimiento para este año del país. Y ya se está hablando de que hay que recortar, porque si la economía norteamericana no crece, pues obviamente la economía mexicana tampoco. ¿Por qué? Porque el sector exportador se va a frenar. No voy a decir a caer, se va a frenar. En el caso de Baja California, pues igual, ¿verdad? Si nuestro sector maquilador depende en gran medida de la economía norteamericana, y ya no va a tener esa facilidad de exportación, pues las expectativas para Baja California tampoco son muy favorables, como muchos pensarían, ¿no? Entonces, todo esto a su vez incide sobre el mercado laboral. Por eso el mercado laboral no está expandiéndose al ritmo que quisiéramos. La cifra oficial que se habla es que se necesitan generar 800,000 empleos anuales en el país. Eso no es cierto. La cifra mínima que necesita generar México es 1.300.000. 1.300.000. Si estamos solamente generando 600,000, entonces
Sigue el déficit. Sigue el déficit. Además, esos 600,000 empleos son sumamente precarios, ¿verdad? Son básicamente empleos de carácter temporal, eventuales. Y la mayoría no tienen... Con 1 o 2 salarios mínimos, no están abriéndose oportunidades, por ejemplo, en el caso de los profesionistas. Y por el contrario, vemos que el mercado cada vez el salarial se va en decremento. Entonces, el mercado nacional no crece, o no crece al ritmo que, por ejemplo, le ponen los chinos, ¿verdad? Así como los chinos representan un gran problema para nosotros, deberían de servirnos de estímulos. Los chinos están creciendo no básicamente porque están orientados a exportar, sino porque están fortaleciendo su mercado interno. No me quiero ir, me queda menos del minuto, tocayo, pero la idea es que nos platiques un poquito, porque el peso dólar, pues andamos más o menos en los 11.50. 11.45, 11.30, se eleva un poquito los bancos, 11.80, 11.90 a la venta. Pero yo te dijera, 11.50, vamos a ponerle una media. Yo te dijera, el exportador grita, porque dice, oye, tengo muchos costos directos, indirectos que me están pegando muy fuerte. El importador está muy contento porque, pues obviamente él sí importa más barato y pues no bajan los precios en México. Yo te dijera, ¿qué piensas del peso dólar? Pues mira, regresando al punto que te mencionaba anteriormente respecto a las expectativas de la economía norteamericana, respecto a las expectativas de inflación a nivel mundial, yo lo único que veo es que el peso, si no está en 12.50, no sé por qué, ¿verdad? O sea, las expectativas es de que el peso se siga depreciando y alcance antes de fines de año, y muy pronto, diría yo, alrededor de los 12.50. 12.50. Sí, alrededor de... que esa es la cifra que pensábamos que debía haber estado a finales del año pasado. Como estábamos en los 70s. Como estábamos en los 70s. ¿Y esto producto de qué? Pues producto de esa relación de intercambio en el cual no estamos siendo muy favorecidos por el mercado nacional, por esa dependencia que traemos en exceso del sector de petróleo para las finanzas públicas, por los problemas de endeudamiento que estamos sufriendo las entidades a niveles dentro de la federación, los municipios, la falta de capacidad de la economía para brindar mayores condiciones de seguridad a los inversionistas y a los turistas. El turismo se sigue cayendo y se va a seguir cayendo con estas condiciones, en la medida que siga habiendo más problemas, y ya no solamente en la zona fronteriza, sino en las zonas turísticas, pues el turismo va a seguir cayendo. Lamentablemente, ¿verdad? La actividad turística en muchas partes se va a ver cada vez más afectada. Aquí en México, aquí en Baja California hemos sufrido una pérdida impresionante de turistas fronterizos que nos visitaban. Estamos hablando de millones de personas que han dejado de visitar a Baja California en los últimos años. Bueno. Enrique Rovirosa Miramontes, a nombre de las acciones de maquiladoras de Tijuana y Mexicali y Hecho en Baja California, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación nuevamente.